Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Culto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es el Tonalpohualli, representado en la Huaycuauhxicalli Ixiptla, la Piedra del Sol. Comencemos. La Piedra del Sol tiene su nombre en lengua náhuatl, el cual es Huaycuauhxicalli Ixiptla, en donde Huey se puede traducir como gran o grande. Cuauhxicalli es el agrupamiento de Cuautli, águila, de Xicalli, jícara, y de Ixiptla, que se puede traducir como su representante. Por lo que Huaycuauhxicalli Ixiptla se puede traducir como gran jícara del águila, su representante. Hay que recordar que una de las formas de representar al sol por parte de nuestros antiguos abuelos era mediante el símbolo del águila. Ahora, imaginemos una jícara a la cual le hacemos una gran cantidad de pequeños orificios. Colocamos una fuente de luz detrás de ella y nosotros miramos a través de la jícara. El efecto va a ser muy similar a lo que se observa en el cielo nocturno. La oscuridad con infinidad de estrellas. El sol como representante de la gran bóveda celeste. En la presente imagen se muestra nuestro ya conocido tercer círculo de la Huaycuauhxicalli Ixiptla, o Piedra del Sol, en donde se muestran los 20 signos de los días. Después, tenemos los 18 círculos correspondientes, cada círculo a una veintena de días. A continuación, dentro de cada círculo de las veintenas, están indicados los inicios de cada trecena, indicados con el número 1, encerrado en un círculo de color negro. Puedes hacer pausa en el video para apreciar estos inicios de trecena. Es interesante apreciar cómo esos inicios forman una especie de reilete, una figura que está en movimiento. Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano, fue quien expresó en sus escritos acerca del Tonalpohualli. Este artefacto no puede ser de ninguna manera un calendario, pues solo tiene 260 días y le faltan otros 105 días para que sea un verdadero calendario. Termina en número 1 el año que comenzó en número 1. El mismo Fray Bernardino agrega en otro de sus escritos: en lugar de semanas de 7 días tienen quintanas, y con 4 quintanas hacen su mes de 20 días. Fray Diego de Landa, también misionero franciscano, refiriéndose al Tonalpohualli, expresó: tienen una rueda maravillosa para contar, que nunca se equivocan en la cuenta de los años, pues con el número con que inician, con ese mismo número terminan. El mecanismo que no pudieron entender, pero que ahora se explicará, es el siguiente. El Tonalpohualli inicia en un Ocipactli y va recorriendo los días hasta llegar al día 260, que es 13 Xochitl. Nos faltan, por lo tanto, 105 días para completar un año trópico. Al llegar al día 13 Xochitl, el día 260 de la cuenta del Tonalpohualli, se continúa la cuenta una vez más, en el día 1 Cipactli, que se encuentra en el primer círculo. Ese primer círculo contiene 20 días, que, sumados a los 260 que ya se tienen de la cuenta del Tonalpohualli, el resultado es de 280 días. 280 días, más 20 días del segundo círculo, son 300 días. 300 días, más 20 días del tercer círculo, son 320 días. 320 días, más 20 días del cuarto círculo, son 340 días. 340 días, más 20 días del quinto círculo, son 360 días. Continuamos la secuencia de la cuenta en el círculo siguiente, es decir, en el círculo número 6, y se cuentan 5 días más, llegando así a un día. 1 Coatl. Inició con 1 y terminó con 1. Al terminar el año que inició y terminó con el número 1, inicia el año que comienza con el número 2
da 18 vueltas más 5 días y termina con el número 2. Y así sucesivamente, hasta llegar al año que inicia y termina con el número 13, para volver a iniciar con el número 1. Otra característica importante de la acomodación de los 20 glifos de los días es que sus signos se pueden organizar en diversos subgrupos. La primera división es en 2 mitades, relacionadas estas con las etapas de nuestra existencia. Los 10 primeros signos, indicados con la flecha verde, realizan su recorrido hacia abajo y describen la gradual manifestación de los principios creativos. Los siguientes 10 signos, indicados con la flecha azul, realizan su recorrido hacia arriba y describen los planos o niveles que tiene que transitar el alma hasta alcanzar la condición de Xochitl, flor, es decir, de la manifestación de la belleza, de la sabiduría y del renacer espiritual. En esta división en 2 mitades, podemos encontrar que, de acuerdo al día en que se nació, ese símbolo del día representa al tonal, y el símbolo del día que se encuentra exactamente enfrente de este signo representa al nahual. Si el tonal es Zipactli, su nahual será Oxomactli. Si el tonal es Ejecatl, su nahual será Malinali. Si el tonal es Cali, su nahual será Acatl. Si el tonal es Quetzpalin, su nahual será Ocelotl. Si el tonal es Coatl, su nahual será Cuautli. Si el tonal es Miquistli, su nahual será Coscacuautli. Si el tonal es Mazatl, su nahual será Olin. Si el tonal es Tochtli, su nahual será Tecpatl. Si el tonal es Atol, su nahual será Quiahuitl. Si el tonal es Itzcuintli, su nahual será Xochitl. Si el tonal es Oxomatli, su nahual será Zipactli. Si el tonal es Malinali, su nahual será Ejecatl. Si el tonal es Acatl, su nahual será Cali. Si el tonal es Ocelotl, su nahual será Quetzpalin. Si el tonal es Cuautli, su nahual será Coatl. Si el tonal es Coscacuautli, su nahual será Miquistli. Si el tonal es Olin, su nahual será Mazatl. Si el tonal es Tecpatl, el nahual será Tochtli. Si el tonal es Quiahuitl, su nahual será Atel. Si el tonal es Xochitl, su nahual será Itzcuintli. El tema del próximo video es el tonal y el nahual. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexicoculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.